Bueno, a todos los saludamos en este día. Nos encontramos en un programa más de Dialoguemos Nuestra Fe. Agradecidos con el Señor que nos da la vida y que nos ha permitido ir haciendo este recorrido durante más de un mes con la transición que tuvimos en Semana Santa. Nos encontramos una vez más aquí con el Padre William Gil, que nos está acompañando también en cada programa. Padre, podemos decir muy buenos días. Muy buenos días, Juan Andrés. Un cariñoso saludo nuevamente a ti y a todos nuestros radioescuchas, a los que les deseamos también entonces felices Pascuas de Resurrección, porque toda la Pascua, todo el tiempo de Pascua es propicio para felicitarnos, para alegrarnos, para regocijarnos y saludarnos con la noticia, la buena noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, sí, Señor. Pues aquí, como siempre lo decimos, el tiempo es muy limitado y muy corto, y por eso vamos inmediatamente a hacer lo primero que debemos hacer, y es invocar, pedir la luz, la gracia y la acción del Espíritu de Dios. Les invitamos a ustedes, amables y queridos oyentes, para que nos acompañen mentalmente, o si quieren también repetir en sus casas esta oración que vamos a hacer al unísono. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, hoy quiero invitarlos para que con una canción al Espíritu Santo demos también inicio a nuestro programa. No lo vamos a hacer siempre, pero hoy dispongamos de un tiempito para dedicarle al Espíritu Santo y clamarle con una canción que venga y nos asista con su presencia. Espíritu Santo, mi eterno amor, toma mi vida, transforma hoy todo mi ser. Espíritu Santo, mi eterno amor, toma mi vida, transforma hoy todo mi ser, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón.
Escuchábamos esta hermosa canción interpretada por Valentina Platín. El compositor es Jaime Barrera. Al Espíritu Santo, nuestro eterno amor, le pedimos que sea también nuestra principal compañía. Al fin y al cabo, nosotros decimos con el Padre William que los estamos acompañando, que estamos haciendo un acompañamiento, pero todos somos acompañados por el verdadero Maestro, que es el Espíritu Santo. Bueno, vamos entonces a invitarlos para que con su catecismo en mano, los que están cada 8 días acompañándonos en este programa, y los que no puedan tenerlo, de todas maneras, estamos haciendo este seguimiento del catecismo. Quedamos la vez pasada en el numeral 73. Hay varias versiones de este catecismo, por lo menos aquí el Padre William tiene una y quizás las páginas no coincidan, pero sí los numerales. Vamos ahora a pasar al artículo 2 del capítulo 2, que es Dios al encuentro del hombre. Este capítulo 2 de la primera sección de nuestra primera parte del catecismo, que es la profesión de fe. Parece un poco enredado, pero básicamente recordamos que estamos estudiando toda la primera parte del catecismo. Y hemos ido avanzando en la primera sección, que es Creo, Creemos. En esta primera sección hay unos capítulos, estamos en el capítulo 2 y el artículo 2, que es el que vamos a estudiar hoy, que trata acerca de la transmisión de la revelación divina. Vamos a dedicar entonces este primer bloque. Ya después, en la mitad de nuestro programa, tendremos algunos anuncios, a avanzar lo que más podamos. Nuestra meta es poder, ojalá, terminar todo este artículo 2 en este día. Vamos a estudiar entonces 3 numerales que hacen referencia a la tradición apostólica, a la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura y lo que tiene que ver con la interpretación del depósito de la fe. Vamos a ir estudiando, aclarando algunos términos y lo más que podamos hacer asequible este artículo, que no es tan fácil de comprender, no es tan fácil de asimilar, pero vamos a hacer lo posible para que todos podamos recoger lo más que podamos esta enseñanza y quedar con principios y con este tema bien claro. ¿Qué le parece, padre, si leemos el numeral 74, que es como la introducción a este artículo? Claro que sí, con mucho cariño. La transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Es un texto clave. Lo repito incluso. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús, el cual precisamente dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Una explicación tomada de la Dei Verbum del Vaticano II, donde dice: Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Pues aquí hay algo supremamente bello para comenzar, y es que nosotros, cuando hablamos de la divina revelación, estamos hablando también de la divina voluntad salvífica de Dios. Es decir, Dios quiere la salvación de todos, y lo que da a conocer de sí mismo es para que todos puedan entrar en comunión con Él. El deseo de salvación es universal, es católico. La Iglesia es católica, la verdad es católica, es decir, es para todos, porque Dios quiere precisamente la salvación de todos. Y esto es supremamente importante, que desde el principio, me parece, lo tengamos claro nosotros. La Iglesia es lo más contra cualquier forma sectaria o a cualquier forma de iniciación de unos cuantos elegidos que sí alcanzan finalmente el conocimiento, los Illuminati o iluminados, ¿no? No, la Iglesia es precisamente un pueblo al cual se le ha confiado una verdad
y en la que el Señor Jesucristo mismo da muestra de querer a todos, pero si queremos con una cierta preferencia a los pobres, a los pequeños, a los que a veces serían incluso para el mundo incapaces de comprensión de los grandes misterios, en cambio para Cristo son los privilegiados. Cuando lo dijo Él, gracias Padre te doy Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes. Sí Padre, así te ha parecido mejor. Esto me parece que coincide entonces con esa certeza que tenemos en la Iglesia de la voluntad salvífica de Dios y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y que por lo tanto la Iglesia conserva esa intención y voluntad de anunciar el Evangelio a todas las gentes, a todos los pueblos, no tratando de exclusivizar, por decirlo así, el mensaje de salvación, sino al contrario, de anunciarlo de una manera cada vez más abierta, cada vez más universal. Esto es supremamente importante. También de pronto resaltar la centralidad de Cristo acá, que es como obviamente el culmen de la revelación. El artículo anterior nos mostraba todo el recorrido como del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que es la economía de la salvación para llegar a Cristo, la palabra máxima, la palabra mayor, con la cual el Señor Dios, nuestro Padre, nos lo ha dicho todo. Muy bien. Y como que de aquí se parte también de Cristo para lo que viene enseguida, que es, y podemos entrar de una vez en materia, la tradición apostólica. Muy bien. Allí me parece fundamental, hay un recorrido en la revelación y hay un punto culminante que es Cristo Jesús nuestro Señor, el Verbo encarnado, nacido en las entrañas de María Santísima, que como lo dice el credo entonces padeció, es decir, vivió en este mundo y con nuestra carne todas las vicisitudes de la vida humana excepto el pecado, y al mismo tiempo en nuestra carne cumplió el gran misterio de su pasión, muerte y resurrección. Y este es el momento cumbre máximo de la revelación de Dios, a partir del cual cobra sentido todo lo anterior, como muy bien lo has dicho, y a partir de ese mismo momento todo lo que se anuncia y todo lo que se vive alcanza su significado, su sentido y su importancia, también en la medida en que nos permita comprender y acercarnos cada vez más a Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Y es cuando entra esta tarea misionera de la Iglesia de anunciar lo que ha recibido. Perfecto. Y es precisamente aquí donde entramos a hablar de la tradición apostólica. Es el mismo Cristo quien envía a sus apóstoles, quien envía a sus discípulos para que vayan, y esta plenitud de la revelación, que es el mismo, su mensaje, su obra, su vida, su obra redentora, pues vayan y la lleven a todas las naciones. Muy bien. Me parece que dices también una cosa supremamente oportuna. Los apóstoles, ¿cierto? Apóstol, ¿qué significa? Enviado. Enviado, sí, es señor. un enviado, el apóstol es un enviado, pero no es cualquier enviado, no es entonces solamente un recadero, un mensajero, uno que lleva alguna cosa que no lo involucra. Apóstol propiamente es un enviado que hace presente en él y en su palabra a quien lo envía. Es la eficacia del apostolado. No es que Cristo te manda con un mensaje para que lo des y tu persona queda aséptica, por decirlo así, a ese mensaje. No, los famosos heraldos. Exactamente. No es más que eso. Un apóstol es más que eso. Es alguien que hace presente en su propia vida y con su propia voz a aquel que lo envía. Mejor podríamos quizá decirlo, es Cristo el que ha querido hacerse presente por medio de los que Él ha enviado. Y esa es la obra precisamente del Espíritu Santo, hacer presente a Cristo en nosotros para que en la Iglesia, y por medio, como lo vamos a ver clarísimamente, sobre todo de los directos sucesores de los apóstoles, que son los obispos, el mensaje de la salvación venga anunciado. Ese evangelio recibido, vivido y proclamado o anunciado, nos dice la Iglesia, y lo constatamos, se hace de dos formas. Es cuando entramos aquí a hablar de la predicación apostólica. Muy bien. Nos recuerda que esa transmisión del evangelio, que como su merced bien lo dice, no es echar un discurso, decir unas cosas que aprendimos, sino es
es la experiencia vivida con Jesús, en Jesús. Ese Jesús que los apóstoles vivieron, sintieron, amaron, hasta defraudaron, ¿no? Traicionaron. Sí. Aún así fueron confirmados en su fe y fueron enviados para ser esos transmisores de lo que habían recibido. Y esto me parece muy oportuno lo que dices, Padre Juan, porque en un momento dado también tenemos que ser muy conscientes de que los evangelizadores, los que llevamos esta buena noticia, anunciamos una palabra que de todas maneras nos desborda, no es nuestra, es de Él. Y por lo tanto, esa palabra es más que nosotros que la anunciamos. Por eso muchas veces nuestra propia vida pues no alcanza ese grado de perfección y de santidad que la palabra en sí encierra para todos. Y nosotros tenemos que ser como muy conscientes de eso. Me parece que el Señor mismo lo dijo, ¿no? Cuando hablando a sus discípulos dice: en la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. Haced lo que os digan, mas no hagáis lo que ellos hacen. Esto lo decimos para que ojalá podamos superar un poquito un equívoco que a veces hay. Eso de que el cura pero no aplica, entonces lo que predica no es verdad. Y no es así. Es verdad que nosotros seremos los primeros en ser juzgados por la palabra que predicamos. Pero es verdad también que la palabra que predicamos pues no es nuestra. Y que aunque en un momento dado y malauguradamente o desafortunadamente nuestra vida no coincidiera con esa palabra que anunciamos, con todo esa palabra tiene su validez y nuestro ministerio también. Porque precisamente anunciamos una palabra que sabemos es de Dios, no es nuestra. No depende entonces de nuestra virtud su eficacia. Ojalá coincida también nuestra virtud con la palabra que anunciamos. Y por eso digo que somos los primeros destinatarios de esa palabra. Pero también tener como esa libertad en la fe al saber que más allá de los méritos de quien me ha predicado el Evangelio, más allá de los méritos de los anunciadores, está la eficacia del Señor Jesús en su palabra y el Espíritu Santo que obra en los corazones de los oyentes. Esto es supremamente importante en la iglesia para que tengamos como mucha más serenidad y libertad. Desde luego, y vuelvo y repito, el ideal es que todos con la santidad máxima de vida anunciemos esta palabra y la vivamos, ¿cierto? Pero aún tenemos que decir que ay de mí si no evangelizo, decía Pablo. A pesar de mis propias debilidades, flaquezas y miserias, ay de mí si no evangelizo. Porque no me predico a mí mismo, predico es a Jesucristo, el único santo, el único verdadero. Y esto me parece que también es uno, porque precisamente este evangelio, esta predicación, no es únicamente conjunto de verdades a creer, sino es también una norma de conducta. Es una invitación a regular la existencia toda en torno a esta palabra. Es una palabra que comunica, como lo decía el 75, comunica bienes divinos, bienes para vivirse. El evangelio prometido por los profetas, que Él mismo cumplió y pagó con su voz Cristo, es lo que también nosotros anunciamos. Por lo tanto, es generadora esa palabra de una vida nueva en nosotros y en todo aquel que con fe la escuche. Ahí, avanzando un poco en esta predicación apostólica, pues de dos maneras se hace esa predicación apostólica y la transmisión del Evangelio. Primero, de manera oral, predicación al fin y al cabo. Aquí basta que leyéramos... ¿Qué fue primero? Bien. Primero hubo una predicación oral y siempre fue así en la historia de la humanidad. Todas las tradiciones, antes de ponerse por escrito, fueron transmitidas oralmente, fueron comunicadas oralmente, como hacemos justamente en nuestras casas. ¿Qué tal que el papá o la mamá esperaran a que el niño fuera a la escuela para aprender a leer y escribir, para empezar a enseñarle las verdades fundamentales de la vida? ¿Qué tal? Si el niño todavía no las puede escribir, todavía no se las podemos decir. Eso es absurdo. Lo primero es dar todo ese cariño, toda esa comunicación de la verdad y de los sentimientos y de la norma de vida, aunque todavía no se pongan por escrito todas esas cosas. Eso es un proceso muy humano y todos los pueblos también lo han vivido en la antigüedad. Quizás habrá habido personas que cuando estaba hablando Jesús, cuando predicaban los apóstoles, copiaban sus palabras. Digamos que no lo podemos tampoco descartar. El pueblo de Israel, el pueblo judío, fue un pueblo de la palabra.
el pueblo del libro también era llamado por algunos, y donde los maestros, los rabinos, rabí en Israel, eran tan valorados y tan apreciados que tenían en sus seguidores hombres y mujeres, especialmente los hombres, que tenían como intención y propósito escuchar, memorizar y repetir de manera muy fiel las palabras de su maestro. Así es que no podemos descartar que muchos hayan escrito simultáneamente cuando el Señor Jesús hablaba y pusieran por escrito sus cosas de manera inmediata. Pero lo que sí podemos decir es que esas palabras les grabaron y penetraron de tal manera el corazón que después de su resurrección se acordaron perfectamente de ellas y entendieron verdaderamente el contenido de ellas. Lo que quiero decir es que las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron las que se imprimieron en el corazón y el Espíritu Santo, conforme a la promesa de Jesús, recordó y recuerda todo lo que el Señor Jesús enseñó e hizo. O sea que en la transmisión de la revelación, el gran agente de la transmisión es el Espíritu Santo. El que mueve precisamente a los predicadores y el que mueve los corazones de los oyentes. Actúa siempre en este proceso maravilloso de la revelación. Entonces, como decimos, primero vino la palabra hablada, oralmente, la predicación. Esa transmisión a viva voz. Exactamente. Y después vino el mensaje escrito, porque los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado siempre por el Espíritu Santo. Pero las primeras comunidades pues no tenían al comienzo ningún escrito, solamente la predicación. Como hacemos también nosotros. Analicemos un poco la actitud de nosotros cuando vamos a la Eucaristía los domingos. ¿Cuántos hermanitos nuestros, sobre todo los jóvenes, a veces cuando ya su mamá ha ido a la Santa Misa en la mañana, porque ella se levanta normalmente temprano el domingo para preparar desayunos, después van los hijos a la iglesia a media mañana o al mediodía, y cuando regresan, bueno, mis hijos, ¿y qué dijo el padre? ¿Si estuvieron atentos en la predicación? A ver, ¿qué dijo el padre? Bueno, al menos yo me acuerdo que en mi casa se hacía, y todavía sé que algunas mamás lo hacen con sus hijos. ¿Y qué fue lo que dijo el padre y qué fue lo que predicación? Bueno, y algunos hacen el esfuerzo de contestar. Precisamente, si han puesto atención, si han estado atentos, indudablemente hay mucho que queda en el corazón. Y es a veces hasta fácil responder con 2 o 3 palabras a lo que el Padre dijo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es un lenguaje vivo y la transmisión de la predicación y la predicación misma va grabándose en los corazones de los creyentes. Ahora, lo que primero era oral, después se pone por escrito, pues se continúa en la iglesia. Claro, porque efectivamente pues los apóstoles poco a poco pues ya iban partiendo la eternidad, iban muchos de ellos perseguidos. Entonces es donde nos dice aquí también el catecismo, nos recuerda lo que se llama la sucesión apostólica. Perfecto. Que es justamente el proceso normal que se da en lo humano. Los apóstoles, que fueron los testigos directos de la resurrección del Señor y de todas sus palabras, fueron nombrados sucesores de los apóstoles, ya sea en primer lugar para reemplazar a aquel que negó y traicionó a Judas, ¿verdad? Entonces vino la elección de un sucesor. Pero también después ellos, extendiéndose por el mundo y organizando nuevas comunidades cristianas, fueron nombrando otros como sucesores de esos apóstoles, que son entonces los obispos. Y los obispos forman el colegio apostólico en la iglesia, que aunque tenga hoy en día miles de miembros, sigue sin embargo transmitiendo la mismísima fe, el mismísimo evangelio y con el mismo espíritu de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma verdad y la misma transmisión continuada de la revelación, la que se presenta en la iglesia a través de los obispos. Esto para nosotros es también supremamente importante porque esa continuidad nos da también garantías de fidelidad a la palabra del Señor Jesús, al Evangelio por Él anunciado y a la transmisión de esa revelación que llegó a su culmen en Jesucristo. La Iglesia es fiel a la primera evangelización, sigue siendo el mismo Evangelio, no hay otro Evangelio, el mismo, sigue siendo la misma Iglesia, no hay otra Iglesia, es la misma, sigue siendo el mismo Espíritu y el mismo bautismo. Esto es una cosa también supremamente bella e importante, porque cuando algunos dicen, bueno, en el credo se dice, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica,
Y algunos dicen, ¿dónde está la santidad de la iglesia? Si sabemos que los sacerdotes y los obispos y aún el Papa han cometido pecados y cometen pecados. ¿Y dónde está la santidad?, pregunta alguno. Y entonces hay que decir con toda libertad y serenidad, la santidad en primer lugar está en esa continuidad de la verdad en la iglesia, la verdad santa de nuestro Señor Jesucristo, que nunca ha venido a menos en la iglesia, ni siquiera en los tiempos en que había de pronto pastores de muy, muy precaria conducta y de bajo nivel de santidad. Sin embargo, la palabra que predicaron y que anunciaron siguió siendo siempre la misma y única verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas más bellas de pronto de nuestra fe, que conociendo como conocemos en la historia grandes momentos en los que también hubo un comportamiento moral en algunas personas que presidían la iglesia, sin embargo, en ellos nunca hubo una, por decirlo así, capacidad de conducir la iglesia al error. Nunca. A pesar de sus propios pecados personales. Esto para decir que la santidad, en primer lugar, se verifica en la transmisión de la misma y única verdad, porque al fin y al cabo es el Espíritu Santo. Esa norma de vida también va abriéndose paso y por eso ha habido a lo largo de los siglos mucha, pero mucha santidad, mucha, pero mucha vivencia genuina, auténtica del Evangelio del Señor, mucha imitación de Cristo, los grandes santos de todos los tiempos, canonizados o no, que tenemos en la iglesia. Esto en orden a tener en cuenta que la transmisión de la verdad es también transmisión de la santidad en la iglesia. Y bueno, padre, a ver si somos capaces de, en 3-4 minuticos, para podernos ir al segundo bloque después de una pausa, de poder hablar sobre la tradición con mayúscula, que precisamente aquí en numeral 78 nos define como esa transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo. Es llamada la tradición en cuanto es distinta de la Sagrada Escritura. Esto es muy importante tenerlo bien claro. Vamos aquí, padre, voy a colocar el cronómetro Ya me declaro. para que tengamos 4 minutos para poder explicar esta parte que es muy importante para pasar al segundo numeral de este artículo 2, la transmisión de la revelación divina. Ya me declaro incapaz de hacer eso en 4 minutos, pero por lo menos sí intentemos decir, hay una distinción entre tradición y escritura, pero no es una distinción esencial, sino precisamente de forma. ¿Qué quiero decir? Que la tradición con mayúscula recoge todos los hechos, dichos, ¿no?, palabras entonces, aún gestos y ritos de la Iglesia apostólica, ¿cierto? Recoge todo esto y lo presenta después, a lo largo de los siglos, buena parte de ello en la Escritura misma y otro en las costumbres santas que fueron transmitidas de generación en generación. A ver si pongo un ejemplo quizá para que nos entendamos. La tradición se verifica en la Escritura cuando nos trae el relato de la última cena y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo para dar a sus apóstoles entonces participación en su cuerpo y su sangre. El Señor dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Eso lo dice primero la tradición, después se pone por escrito en los evangelios y San Pablo lo recoge, por ejemplo, también en sus cartas. Ahí está la tradición que entra en la Escritura. Pero el modo concreto de celebrar la Eucaristía, las vestiduras mismas que nosotros usamos, y los diferentes elementos, por decirlo así, complementarios de esas palabras, han ido cambiando un poco con los siglos y hay diferentes tradiciones, ya con minúscula, acerca de eso, donde entran precisamente entonces los ritos. Hay rito mozárabe, por decirlo así, hay el rito latino, que es el nuestro precisamente, hay el rito ambrosiano, hay ritos de diferentes, por decirlo así, culturas dentro de la Iglesia. Entonces, hay una tradición fundamental que coincide con la Escritura y hay unas tradiciones que son más o menos locales o regionales que coinciden en lo esencial con la Escritura, pero en lo complementario o secundario son bastante, digámoslo, independientes las unas de las otras. Y esto también porque a esa tradición con mayúscula está dada por hechos concretos que a lo largo de los siglos se han mantenido, aunque no estén directamente en las Escrituras.
al menos de manera textual. Para eso podríamos mencionar justamente los obispos de la Santa Iglesia siempre son nombrados por el sucesor de Pedro, el romano pontífice, conforme a lo que vemos en la Escritura, que Pablo, por ejemplo, al que el Señor se le apareció en el camino de Damasco y lo convirtió, buscó después de un tiempo a los apóstoles para que confirmaran una misión que Pablo mismo entendió recibida del Señor. Y ahí primero, por decirlo así, hubo el episcopado o el apostolado de Pablo y después hubo la comación por parte de la Iglesia. Eso se volvió una tradición con mayúscula en la Iglesia. Todo obispo debe estar en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Quien se salga de esa tradición, se ha interpretado siempre, pues se sale de la Iglesia. Se sale de la Iglesia. Quien quiera dice, no, pues yo me declaro obispo y se acabó. Papa, diga lo que diga, va. ¿Eso qué es? Herejía, y eso es también salirse de la Iglesia y de la comunión. Ahí se ve como una tradición que aunque esté directamente en la Escritura en su forma, sí está concretamente en la Escritura y en la verdad en su contenido. ¿Ya? Entonces, esto es, no sé, uno de los ejemplos que me parece podríamos poner. Pero interesa también que entendamos que la tradición hace parte de la revelación. Hay dos caminos para que la revelación llegue a nosotros, la Escritura y la tradición. Y esto es muy importante porque la Iglesia misma está constituida por hechos, por acontecimientos, por ritos y por realidades que se viven en las comunidades cristianas, aunque no estén todas ellas explícitamente o expresamente en la Sagrada Escritura. Por eso decimos Escritura y tradición. Y esto es muy oportuno que lo recordemos, ya que hay un sector de nuestros hermanos creyentes en Cristo que sin embargo sostienen con Lutero que solo la Escritura es fuente de la revelación. O mejor, que solo la Escritura nos trae la revelación. Pero tenemos que decir con toda libertad, no, la Escritura y la tradición, tanto más que hubo un tiempo en que no había Escritura. El Nuevo Testamento vino después. Y la misma Escritura del Antiguo Testamento primero fue tradición oral y después por fin se puso por escrito. Y entonces, si decimos que solo la Escritura es para nosotros medio para conocer la revelación, perdemos de vista toda la historia de la Iglesia y toda la tradición que nos viene de los padres antiguos, de los primeros apóstoles, de los primeros creyentes. Se perdería entonces completamente todo eso. Y no, es un tesoro que ha sido guiado siempre por el Espíritu Santo. En conclusión, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras e inspira la comprensión de la Escritura, pero también el Espíritu Santo ha inspirado la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos. Casi lo logramos, Padre. Nos pasamos por 2 minuticos, pero no hay problema porque Dios nos está ayudando para que podamos ir profundizando en todos estos temas. Y me parece que esto era muy importante que también quedara claro entre todos nuestros oyentes, lo que es la tradición con mayúscula y la Escritura como fuentes de revelación. Muy bien. Ya volvemos aquí en Dialoguemos Nuestra Fe. Continuamos en Dialoguemos Nuestra Fe y vamos a seguir avanzando. Si miramos el numeral 80, que sería como la segunda parte de este artículo que estamos viendo, de la transmisión de la revelación divina, nos ayuda también como a sintetizar un poco lo que el Padre William nos estaba diciendo, y le vamos a pedir que también nos ayude a avanzar en el numeral 81-83, ampliando un poco este tema, sobre todo lo que tiene que ver con la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Acuérdese que tradición estamos hablando aquí con mayúscula, no estamos hablando de tradiciones, sino de la tradición. Nos dice numeral 80, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin.
una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre, hasta el final del mundo. Mateo 28:20 es el versículo que nos pone aquí al final este numeral y que nos hace entonces entrar como más a fondo en este tema de la tradición y la Sagrada Escritura, la relación que hay entre ellas. Padre William. Bien, pues me parece que esto sintetiza muy bien y mejor lo que quizás tratamos de decir antes. Aquí interesa nuevamente el hecho de que son dos fuentes, o mejor, dos vías que vienen de una misma fuente. La revelación es la gran fuente y son dos como vertientes de esta grandísima fuente de la sabiduría divina que es la revelación. Entonces, la escritura y la tradición. Pero también debemos decir que, aunque son distintas, sin embargo, hay un momento en el que como que se fusionan, porque una y otra, en el fondo, hablan de lo mismo, que es la verdad que Dios ha querido comunicarnos a través de su iglesia. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos. Por eso, aquí es importante que entendamos esto. La tradición nos ayuda a entender la Escritura. Porque si alguno entonces dice solo la Escritura, dice, ok, vamos a un tema de los más corrientemente discutidos, las imágenes. En la Sagrada Escritura se dice expresamente, en el Antiguo Testamento, no te harás imagen alguna de lo que has arriba en el cielo y abajo en la tierra o en el abismo, no te postrarás delante de ellas. Una manera de interpretar literalmente dice, definitivamente la Escritura prohíbe las imágenes, aun cuando hay otros textos donde se ve que Dios mismo manda, por ejemplo, en tiempos del rey Salomón, a que se hagan imágenes en el mismo templo de Jerusalén. Pero bueno, interpretando ese texto literalmente, la Escritura prohíbe las imágenes. Pero si vamos a la tradición, ¿cómo se ha vivido eso ya en el mismo Israel y después en el Nuevo Testamento, en la Iglesia? ¿Cómo se ha vivido lo de las imágenes? Nos damos cuenta que desde el principio ha habido una gran claridad al respecto. Sí se hacen imágenes, pero a ninguno le considera a las imágenes una deidad, un ídolo. Ninguno puede darle a eso, sino simplemente una expresión de su amor al Señor, porque el Señor Jesucristo vino a mostrarnos el rostro del Padre. Hacer imágenes del Señor, hacer imágenes de la Santísima Virgen María o de los apóstoles, hace parte simplemente del recuerdo de los primeros testigos de nuestra salvación. Y entonces tener una veneración, respeto por una imagen, incluirlas en el lugar de culto y el lugar de oración, no es ningún faltar a la Escritura, sino más bien allí, con la tradición, vamos entendiendo el verdadero significado de la Escritura. Lo que la Escritura pide fundamentalmente es que no se adoren los ídolos, que no se idolatre ninguna cosa creada, que no se ponga nunca en categoría de divinidad lo que es hechura de las manos humanas. Ese es el mensaje fundamental de la Escritura, que nos lo enseña bien a comprender la tradición. Ese de pronto sería un modo quizá de asimilar mejor de estas dos fuentes de la revelación. Y pues el numeral 81 y 82 nos dejan claro una vez más lo propio de cada una de estas dos vertientes. Sí. Es más, define la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto? Y la tradición, pues recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a sus sucesores, a los sucesores. Y siempre es la acción del Espíritu, aquí, como lo hemos venido diciendo, es el Espíritu, ¿cierto? Muy bien. El que está ahí siempre iluminando, acompañando a la iglesia, para que la conserve, la exponga y la difunda fielmente en su predicación. Y pues aquí resalta algo también, que es precisamente que de ahí que no todo lo que la iglesia enseña está en la Escritura, implícitamente. Explícitamente, perdón. Es lo que el Padre William nos está explicando, y que precisamente aquí este numeral nos lo dice literalmente, tomado del Concilio Vaticano II en la encíclica Dei Verbum, que es también un tesoro, de una joya de la enseñanza de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, y concretamente la Constitución Dei Verbum, que precisamente, si alguien quiere ampliar este tema, puede ir a esta fuente. Perfecto. Al Concilio Vaticano II, busca usted la Constitución Dei Verbum,
y allí está mucho más ampliado todo este tema de tradición y Sagrada Escritura. Interesa saber que tanto la Sagrada Escritura como la tradición han sido confiadas a la Iglesia. Precisamente, han sido confiadas a la Iglesia. Y como lo veremos más adelante, pues la Iglesia no está por encima de la Sagrada Escritura ni de la tradición, está al servicio de la revelación, está al servicio de la... Es muy importante tenerlo claro que sí, pero justamente le han sido confiadas a ella, ambas. Y el Señor ha dado garantías de que siempre asistiría a su Iglesia para que permanezca entonces en la verdad. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros nos nutrimos de una certeza, y es la certeza de que el Señor mismo no permite que su Iglesia vaya a conducir a la humanidad hacia el error, sino que el Señor mismo pone en su Iglesia el instrumento continuo de su purificación y de su iluminación, que es el Espíritu Santo de Dios. La palabra instrumento es un poco, pues, digámoslo así, impropia, pero para dar a entender que el Señor mismo garantiza que estará presente en su Iglesia y garantiza entonces con su presencia la verdad de la proclamación, del anuncio y de la transmisión de la revelación en la Iglesia. Ahí mismo se nos hace entender que la Iglesia entonces no saca exclusivamente de la Escritura su enseñanza, sino también entonces de la gran tradición de la Iglesia. Pero una no contradice la otra. Esto también debe quedarnos supremamente claro. Ajá. No es que, bueno, la Escritura dice así, pero la tradición dice así, entonces habrá que escoger. No. La tradición no nos dice nada que sea contrario a la Escritura, ni la Escritura nos va a decir nada contrario a la tradición, porque es el mismo Espíritu el que guía a la Iglesia en la comprensión de la Escritura y de la tradición. Esto es también una cosa importante. ¿Cómo lo han hecho entonces cuando ahí existe duda acerca de cómo interpretar un texto, cómo entender mejor un texto de la Sagrada Escritura? Pues veamos cómo lo han hecho nuestros antepasados. ¿Cómo lo hicieron los padres de la Iglesia, los primeros sucesores de los apóstoles? ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo lo han entendido los santos esos textos que son para nosotros un poquito oscuros, difíciles de entender? Ahí justamente apelamos a la tradición para entender mejor la Escritura. Y ese es un trabajo que hacemos continuamente. Si lo analizamos a un nivel un poco más local, ¿cómo nos ha dicho a nosotros, por ejemplo, Monseñor Gregorio Garavito, en sus grandes predicaciones durante tantos años, muchas cosas? Recordamos, sí, también como nos decía Monseñor Cabezas, por ejemplo. Una predicación, me acuerdo tanto que iluminó ese texto, o iluminó con ese texto la realidad de la diócesis. Otro tanto Monseñor Octavio, otro tanto nuestro obispo actual, Monseñor Óscar. Es decir, cómo ellos en su enseñanza nos han ido presentando matices, por ejemplo, de los mismos textos bíblicos. Pero son textos bíblicos que ellos van interpretando, siempre animados por el Espíritu Santo, y nos han dado una enseñanza que, sin embargo, ocupa nuestras diferentes circunstancias, edades, tiempos y preocupaciones. Es esa manera, me parece, como podemos ayudarnos también a entender el gran valor de la tradición. Nos ayuda a entender el auténtico significado de la Escritura independientemente del tiempo en que estemos viviendo. Para finalizar esta segunda partecita que tenemos en este artículo, nos hace aquí claridad también con respecto a lo que su merced ya enunciaba, y es la diferencia entre la tradición apostólica y las tradiciones eclesiales. Esas son, como lo dice aquí, formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Y solo a la luz de la gran tradición, aquellas otras tradiciones con minúscula, como decimos aquí, pueden ser mantenidas o modificadas o incluso abandonadas, siempre bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Ya usted nos hacía un ejemplo concreto con respecto, por ejemplo, a la Eucaristía. Hagamos otro, si te parece, muy actual y muy importante. Durante muchos siglos, la liturgia de la Iglesia se hacía fundamentalmente y en todos los lugares en latín, hasta prácticamente finales del siglo pasado, cuando después del Concilio Vaticano II se aprobó y se autorizó y se animó para que las comunidades celebraran la liturgia en su propia lengua.
No se abandonó definitivamente el latín, que sigue siendo, por decirlo así, la lengua oficial de la Iglesia. El Papa normalmente celebra siempre en latín en las grandes celebraciones, pero su predicación la hace normalmente en italiano o en inglés o en francés o en alemán, dependiendo también de los públicos que hay allí, al menos una síntesis. Para decir que la lengua de la liturgia, algo muy importante, también se ha cambiado. También se ha cambiado. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos anunció su palabra, nos dio su palabra muy seguramente en arameo y en hebreo, la lengua nativa, ¿cierto? Quizá también seguramente conocía el Señor el griego y no faltaría algún encuentro con alguien en que hablaría en griego. De hecho, nos dice el Evangelio que los griegos vinieron a buscar a Jesús, queremos hablar con Jesús, le dijeron a Felipe. No sabemos si ese encuentro haya sido después en lengua griega. Lo que sabemos sí es que nosotros ya no estamos hablando el griego. Ya no estamos hablando el griego, ya no leemos el griego, al menos nosotros en la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, había una tradición con minúscula que ya fue modificada. Se sigue predicando el mismo Evangelio, se sigue celebrando y haciendo las mismas oraciones, pero ya no en la misma lengua que se hicieron al tiempo apostólico. Ahí es donde vemos una gran diferencia entre tradición con mayúscula y tradiciones con minúscula. Creo que eso nos puede ayudar también. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a la tercera parte, el tercer enunciado de este artículo, que es la interpretación del depósito de la fe. Precisamente estaba buscando aquí yo la cita bíblica de 1 Timoteo 6:20 y también 2 Timoteo 1, del 12 al 14, para hacer referencia a lo que se llama el depósito de la fe. 1 Timoteo 6:20 dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La Iglesia, basados en este texto, habla entonces de lo que se llama el depósito sagrado, el depósito de la fe, precisamente que es lo que contiene o que está contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición. Muy bien, muy bien. Ese depósito de la fe es confiado a la Iglesia, es confiado en concreto a la Iglesia, a los sucesores de los apóstoles en primer lugar y a todos los anunciadores del Evangelio. Pero ese depósito debe ser, fíjate muy bien, lo decías, conservado, explicado, protegido de los posibles entonces errores, porque es posible que también algunos, predicando el Evangelio, puedan desviarse o nos podamos desviar en nuestra enseñanza. Y hay que estar atentos, porque eso es una continua también tentación. El maligno quisiera precisamente pervertir la enseñanza de la Iglesia. Y nosotros hemos de esforzarnos justamente por mantenernos en la obediencia de la fe, fieles a la tradición, fieles a la Sagrada Escritura, para no ir a desviarnos justamente en nuestra enseñanza. Y es aquí donde surge precisamente lo que nos dice acá el catecismo, el magisterio de la Iglesia. Muy bien. Quizás surge implícitamente el texto de la palabra de Dios, lo pide, lo solicita. San Pablo le pide a Timoteo: guarda, mantente fiel, ¿no? Sí. Entonces surge como una necesidad, digamos, digo yo en mis palabras, ¿no? Surge como una necesidad, pero es la misión propia de la Iglesia de guardar, de salvaguardar ese depósito de la fe. Y entonces se habla hoy en día y se entiende a ese grupo de sucesores de los apóstoles que tienen esa misión que les fue encomendada a los apóstoles de salvaguardar ese depósito de la fe, para tener entonces lo que llamamos el magisterio de la Iglesia, Que es expresión de una comunión fundamental con Cristo Jesús. Ajá. El magisterio, eso hay que tenerlo claro. Claro que sí. El magisterio no es entonces una función y un ejercicio, digámoslo así, confiado a unos especialistas. Más bien es la enseñanza de aquellos que, estando en íntima comunión sacramental con el Señor Jesucristo, vivo y presente, el verdadero y único Maestro en nuestra Iglesia, en nuestra fe y el Maestro de la humanidad, en esa comunión de los obispos con Cristo Jesús, surge esa tarea entonces de anunciar con autoridad el Evangelio, la palabra del Señor mismo. Es decir, ese magisterio que es una enseñanza continua
que por esa, repito, íntima unión con Cristo Jesús, presente, vivo y actuante en su iglesia, también por medio de su Santo Espíritu, los obispos tienen como fundamental tarea y como fundamental misión anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando se insiste en que hay un magisterio, se insiste entonces que también hay una enseñanza, y esa enseñanza es una doctrina también, y es una doctrina que va explicitada y cuya fidelidad a la verdad original está precisamente confiada a esos apóstoles como colegio apostólico, que son los obispos, siempre en comunión con el obispo de Roma, con el Papa. Entonces, aquí hay una cosa que me parece supremamente bella. No se trata de un oficio frío y calculado, hecho, repito, por unos especialistas o unos técnicos de la palabra de Dios, sino se trata fundamentalmente de la expresión de una comunión constitutiva con Cristo Jesús vivo y presente en su iglesia, que sigue hablando por medio de sus apóstoles, conforme a lo que él mismo dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe; el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y es importante ver en los obispos siempre en esa dimensión. Es Cristo mismo en la persona de los obispos, quien nos enseña, quien nos educa, quien no deja que nos vayamos a ir hacia el error. Es allí también donde entra, alguna vez hablaba de eso con mi hermano, quien ahora está estudiando teología, de ese carisma. Se puede hablar de un carisma de la iglesia que es el carisma de la verdad. Sí. Y lo que usted decía, esos ejemplos que colocaba, o sea, a pesar de que en muchas ocasiones la iglesia se enfrentó a la realidad de que sus propios miembros, incluso aún de la jerarquía, ¿cierto?, pues no tuvieron una vida tan santa como debiera ser, siempre se ha mantenido esa custodia de la fe, la enseñanza de la iglesia ha sido siempre la misma. Que es precisamente la posibilidad continua de purificación en la iglesia y de salvación, y de que quien en un momento dado vea, como vemos muchos de nosotros, que nuestra vida está contradiciendo lo que enseñamos, pues precisamente entremos de nuevo en ese deseo, pero sobre todo dejemos actuar el Espíritu Santo de Dios en los sacramentos para que nuestra vida venga corregida, santificada, y para que podamos continuar nuestro ministerio y nuestro ejercicio y nuestro deber siempre en comunión con el Señor. Y lo que yo hago referencia también es como a que, confiando en ese carisma de la verdad, cada día amemos más la iglesia, sí, y seamos muy dóciles a lo que la iglesia nos enseña. Bien. Seamos capaces de asumir y recibir lo que la iglesia nos propone, lo que la iglesia transmite, lo que la iglesia como maestra nos va a nosotros indicando. Muy bien. Y por eso, pues ahora quizás más que nunca, padre, el tiempo se nos está acabando. Yo creo que es un tema muy interesante, que nos mantengamos firmes en nuestros principios, porque uno a veces, por dárselas de muy moderno, acoge ciertas ideologías y ciertas enseñanzas que no son propias de la iglesia. Y creo que vale la pena hacer la acotación aquí en este programa y en este momento, mirando este tema, que hay que tener esa confianza que la iglesia, con el carisma de la verdad, nos está orientando y guiando por donde es. Claro. Yo creo que es perfectamente válido y necesario lo que estás diciendo, además porque el Señor justamente es el que garantiza por su iglesia: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y garantiza también diciendo, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, el magisterio de la iglesia es la expresión directa de esa promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo de estar siempre con su iglesia. Y aunque distinguimos a los obispos de la palabra que enseñan, sin embargo sabemos que esa palabra que enseñan, en comunión, mientras ellos se mantengan en la comunión con el Santo Padre y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo a través de Él, pues esa enseñanza va a ser una enseñanza genuina, auténtica, en verdad, de verdad, y que no nos va a nosotros a extraviar y a conducir a la perdición. El que obedece de alguna manera a la iglesia en su enseñanza tiene que saber que está obedeciendo es al mismo Cristo. Hay cosas también muy precisas para decir dentro del magisterio, algún día lo hablaremos en el mismo catecismo, por ejemplo, el dogma de la infalibilidad del Papa, que es una garantía
extraordinaria y maravillosa que el Señor ha querido dejarnos, de que el Papa, el sucesor de Pedro, en materias de fe y moral, nunca nos va a extraviar. Precisamente vamos a mirar lo del tema de los dogmas, que ahí resultan, es el numeral siguiente, donde los dogmas de fe, cómo vienen a darse en la iglesia, ya como también resultado de ese magisterio. Se nos acabó el tiempo, Padre. Su bendición. Con inmenso cariño, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, todos nuestros oyentes, todas las personas que a través de la radio también se unen con nosotros, a través de las ondas de la radio, para que permanezcamos en la comunión con el magisterio de la Iglesia, a través de ella, con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Esto cada día se está poniendo más interesante. Inviten a más personas a que nos escuchen. Si alguien tiene sugerencias, inquietudes, si alguien quiere profundizar también en algo, recuerden, el Padre William está en la Parroquia del Espíritu Santo. Allí ustedes pueden también recibir consejería espiritual, confesión. Aquí le está haciendo cuña a la Parroquia del Espíritu Santo en el barrio La Esperanza del Padre. Y también puede llamar aquí a nuestra emisora para hacernos sugerencias sobre este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios mediante nos vemos o nos escuchamos. Ustedes nos escuchan y nosotros en comunión con ustedes a través de estas ondas radiales en un programa más de Dialoguemos Nuestra Fe. Dios les siga bendiciendo.